Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo muy contenta una vez más aquí en esta charla en la que vamos a hablar de madres narcisistas. ¿Conociste o conoces algún tipo de vínculo con una madre narcisista? ¿Sufriste un vínculo con una madre narcisista? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Me pone muy contenta porque sé que este tema puede llegar a interesarte y si no te interesa, sé que seguramente conoces algún tipo de vínculo en el que hay una mujer o una hija que sufre este tipo de vínculos. Como este tema es un tema que da para mucho, da para profundizar, quisiera contarte que tengo planificado contarlo en dos partes. ¿Por qué? Porque sería muy fácil abordar el vínculo desde una mirada solamente teniendo en cuenta las características de una madre narcisista o de los padecimientos de un vínculo con una madre narcisista. Pero a mí me gustaría poder ir un poco más atrás, un poco más a lo que hace que una mujer o una madre más específicamente tenga esta desviación en su trato para con sus hijas. ¿Qué hace que una madre pueda llegar a tener este tipo de vínculo para con su hija? Para comprender y no repetir así también nosotros si es que nos encontramos en ese lugar. Así que bueno, vamos a hablar un poco de las características de la maternidad, ¿sí? Todos sabemos que una característica positiva de la maternidad es la contención, la protección, el sentimiento de empatía hacia un hijo, la necesidad y la ternura que podemos brindar hacia la contención que le damos a todos nuestros hijos. Pero también a veces ese modelo o ese arquetipo de madre, como decía Jung, puede llegar a transformarse en una madre generadora de control, en una madre devoradora, o llegar a generar en ese vínculo una trampa mortal de una madre para con sus hijos. Entonces, ¿qué hace que una madre caiga en este tipo de desviación? ¿Qué hace que una madre caiga en este tipo de desviación? Que pase de ser una madre contenedora a una madre controladora, que pase de ser de una madre que protege y que nutre a que sea una madre que sea invasiva, abusiva, ¿sí? Bueno, un poco de eso vamos a hablar hoy. Pero primero queremos comprender qué es lo que le pasa a una madre cuando se entera que va a ser madre, para poder ir un poquito más allá. Fíjense, nosotras las mujeres, si hemos tenido la capacidad o la posibilidad de tener dentro de nosotros, dentro de nuestro vientre, un hijo, sabemos que el vínculo con un hijo, de un hijo con una madre cuando está en nuestro vientre, es una fuerza muy grande, es una sensación muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un hijo que se está formando dentro nuestro. Hay un ser que se está formando dentro nuestro y necesita de nuestros nutrientes, necesita del aporte que nuestro cuerpo le pueda dar. Pero a su vez nosotros necesitamos también darle ese espacio no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente. Entender que hay un gran desafío para las madres. ¿Cuál es? Que el bebé no es algo que hacemos nosotras, sino que es algo que se hace dentro nuestro, que se gesta dentro nuestro. Entonces, ese vínculo es muy fuerte por naturaleza. Imagínense algo que se está formando dentro tuyo. Entonces, el bebé empieza a construir su propio espacio dentro de nuestro cuerpo. Y nosotras debemos empezar a darle un espacio dentro de nuestro cuerpo, pero también dentro de nuestras mentes. Y para eso debemos buscar un equilibrio en nuestra psique, ¿sí? Buscar un equilibrio en esa unidad simbiótica necesaria e importante para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es necesaria que exista esa simbiosis en la que nuestro hijo se alimenta de nosotros, se nutre de nosotras, para que ellos puedan crecer, para que puedan desarrollarse. Entonces, el primer punto positivo de una madre contenedora que acoge a un hijo es permitir y construir esta simbiosis con este hijo que se gesta dentro nuestro.
Pero esta simbiosis es necesaria en esta primera fase de su desarrollo y debe ser o debe ir creciendo paulatinamente a medida que nuestro bebé se va desarrollando. Pero las madres debemos desarrollar un equilibrio y una conciencia de que esta simbiosis que es necesaria para el bebé que estamos engendrando dentro de nuestro vientre, también es necesaria que se vaya deconstruyendo a medida que el tiempo va pasando, para que nuestro hijo pueda hacer su propio proceso de desarrollo y generar su propia identidad. Entonces, así como esta simbiosis se construye en forma progresiva y debe existir un apego con nuestro bebé, este apego poco a poco también tiene que ir disolviéndose o tomando una distancia óptima y apropiada, una distancia justa. Y ese es el gran desafío que tiene toda madre, lograr esa justa distancia física y emotiva. Si nosotras, las madres, no logramos esa justa distancia física y emotiva con respecto a nuestro hijo o a nuestra hija, luego a nuestra hija o a nuestro hijo le va a ser muy difícil salirse de ese lugar y le va a costar un poco más poder construirse a partir de su propia identidad. Esta distancia óptima que se necesita es mucho más sencillo y mucho más fácil cuando está involucrado un tercero, que en general este tercero es el padre. Cuando no hay un padre presente o cuando hay un padre ausente o cuando hay un padre pero hay un padre que es invalidado a través de nuestra mirada como madre, no estamos permitiendo que él irrumpa, que él genere también un tipo de unión hacia nuestra hija y hacia nuestro hijo. Por lo tanto, no estamos permitiendo que esa simbiosis que fue necesaria en un principio se vaya disolviendo. Por eso es tan importante que en este tipo de vínculos exista este tercero, que exista esta triangulación entre padre, madre e hijo. Y cuando eso no se da, se está generando un terreno propicio para que no se pueda separar este vínculo madre-hija, que esa unión inconsciente permanezca. Por otra parte, muchas mujeres tenemos un ideal construido en nuestra mente de lo que significa ser una buena madre. Y muchas veces solamente podemos llegar a identificarnos con ese rol materno. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando una mujer se olvida que tenemos esta dualidad de poder ser madres, pero que a su vez eso no significa que nosotras no podamos desarrollar aptitudes y características de una mujer, con todo lo que eso significa, nos perdemos una parte de nuestro ser, nos perdemos una parte de lo que podemos desarrollar y no estamos desarrollando, porque tenemos una desviación, nos focalizamos solo en nuestro rol de madre y nos podemos llegar a focalizar tanto en ese rol que podemos identificarnos solo y exclusivamente a través de ese rol. Y cuando hacemos eso, cuando nos identificamos solo a través del rol de madre, estamos obviando un montón de características que corresponden a nuestra personalidad como mujer. O sea, nuestra capacidad de desarrollar nuestro propio deseo, nuestra capacidad de tener un vínculo afectivo y sexual con una pareja. O sea, vamos descuidando y vamos olvidando todo eso, quizás relegándolo a un lugar que queda reprimido, que queda oculto. ¿Desaparece? No. Creemos que no está, pero eso siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que lo hemos rechazado, lo hemos guardado en un lugar en el que ahora no estamos poniendo el foco. Y ese es el peligro, cuando una mujer no puede bascular entre esas ambas posibilidades de poder ser mujer con todo lo que eso significa, con unas características femeninas y sexuales definidas, y bascular entre ser madre con todas las características que significa una maternidad consciente y equilibrada, es donde existe el peligro, donde existe la posibilidad de desequilibrio. Cuando una mujer solamente se centraliza en su rol materno, cuando una mujer es más madre que mujer, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Esta mujer va cancelando poco a poco todas esas características,
todas esas características que tienen que ver con ser mujer. Además, esto puede explicarse de la siguiente forma. Las mujeres tenemos en nuestra psique, en nuestros pensamientos, un ideal de lo que significa ser una buena madre, de lo que significa ser una madre perfecta, un modelo de madre. Y ese ideal que tenemos en nuestra mente puede que tenga que ver solamente con estar viendo a nuestros hijos como nuestro objeto de devoción, como que son nuestra única prioridad en la vida. Ese es un sentimiento que responde a un ideal que es ilusorio y ficticio porque una madre nunca puede ser perfecta y además responde a un imposible porque no existe la madre perfecta, no existe la mujer que solamente pueda cumplir ese rol de una forma unilateral. Por lo tanto, si no existe y nosotros estamos en ese pensamiento de querer cumplir ese rol ideal, estamos generando también un terreno propicio para un vínculo con ciertas patologías, aunque a veces subjetivas, aunque a veces disimuladas, aunque a veces parece que no se observan y no se ven, estamos empezando a gestar un vínculo y una dinámica de mucho peligro, de mucho riesgo para con nuestros hijos y especialmente para con nuestras hijas. Entonces podemos encontrarnos con un tipo de vínculo con nuestras hijas en donde al no poder hacer una diferenciación, al proyectar en ellas toda esa información inconsciente que hemos reprimido, porque fíjense, si nosotros somos una madre que estamos en exceso en nuestro rol de madre, si enviamos a la sombra ciertas características femeninas que tienen que ver con ser mujer, todo eso va a ir a parar a la sombra. Por lo tanto, no desaparece, se hace inconsciente. Y todo lo que se hace inconsciente y va a parar a nuestra sombra, lo vamos a terminar proyectando fuera. ¿En quién lo vamos a proyectar? Lo vamos a proyectar en lo más parecido a que tenemos cerca de nosotros y que se parece a nosotros, en nuestras hijas. ¿Por qué? Porque las hijas comparten, al igual que nosotros, nuestro género, comparten nuestra información genética. Y por ende, vamos a ver en ella una prolongación de nosotras si es que no pudimos hacer esa separación asertiva de esa simbiosis que fue necesaria en un principio, pero que llega a un determinado momento en la que hay que interrumpir. Cuando no podemos hacer eso, cuando no podemos separarnos, no estamos logrando lo que hemos hablado en vivos anteriores de tener una feminidad consciente con nosotras mismas, ser consciente de todos nuestros aspectos femeninos. Como no somos conscientes de todos nuestros aspectos femeninos, terminamos proyectando todas esas áreas, esas partes de nosotras que quedaron reprimidas en nuestras hijas. Entonces podemos llegar a tener con nuestras hijas vínculos que son altamente pasionales, vínculos en las que no nos podemos diferenciar la una de las otras, vínculos que podemos pasar del amor al odio en un solo segundo, vínculos en que de repente podemos estar en la más calma de las aguas y pasar a las peores de las tormentas. Bueno, ese tipo de vínculos a veces se naturaliza como que, bueno, es la relación que existe entre madres e hijas. Pero el problema es que muchas veces bajo esa naturalización existe la posibilidad de ciertas relaciones y ciertas dinámicas patológicas, disfuncionales, que pueden llegar no solo a bloquear a nuestras hijas, sino a impedir que nosotras como mujeres y como madres podamos desarrollar nuestra propia individuación, ¿sí? Es algo que entrampa tanto a la mujer como madre, como también entrampa a la hija. ¿Qué pasa cuando una madre entonces se dedica y le da devoción exclusiva a su hija? Puede que en un punto beneficie a esta hija porque esta hija tiene, digamos, todo resuelto, toda disposición, sabe que cuenta con una madre, que está presente, que es compañera, que está. Puede que también sea beneficioso para un padre porque no es necesario que tenga que intervenir, es como que queda al margen de la situación. Puede que beneficie a esta madre porque se siente el pilar de la casa, porque es una mujer que puede tener y digitar todos los aspectos
que tengan que ver con la casa y la vida de sus hijos a través de sus manos, o sea que todo pase a través de sus manos, entonces le da cierta omnipotencia, cierto superpoder, tiene un control, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todo eso que la madre deja de ser en pos de tener ese rol y ser ese pilar de esa casa y de esa relación que tiene con la hija? Bueno, ocurre esto. Empiezan ambas a entrar en una dinámica a lo que podemos llamar ese laberinto que las puede empezar a entrampar. Fíjense, con frecuencia una mamá que es así, que es sostén, que es pilar, tiene un lugar que es el eje central de toda la familia. Todo pasa por sus manos, todo es controlado y mirado a través de sus ojos. Tiene esta mamá una posición de sostén que esto para ella es un superpoder, pero esa capacidad de sostener es ilusoria. ¿Por qué es ilusoria? Porque en el momento que ese sostén desaparece, ella también se desvanece. Porque ese sostén que ella tiene para con la familia, es el sostén que también la sostiene a ella como madre. Entonces, esto pasa porque esta madre se ha focalizado solamente en ese rol. Está en ese rol olvidándose que es una función, que en realidad nosotras como mujeres tenemos una función que es ser madres, pero de esa función debemos entrar y salir. Debemos lograr tener esa capacidad de entrar y salir. Cuando no tenemos esa capacidad de entrar y salir de esa función, nos quedamos posicionadas y esa función viene a armar una estructura en nosotras. Este tipo de madre propicia un lugar en la que ese foco de su atención le da una estructura a su identidad. Y su identidad solo pasa por cumplir ese rol, el rol de madre. Entonces se entra en un juego doble en el que mamá entrega, ¿sí? Entrega y da lugar a que ella quede atrapada en ese lugar y se empiece a construir ese tipo de dinámica. Cuando como mamá estamos posicionada en ese lugar, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestra hija? ¿Qué le transmitimos a nuestra hija? Le estamos transmitiendo un lugar ficticio de superpoder, de supercontrol, ¿sí? Porque fíjense, cuántas mujeres quizás podemos ser profesionales o tener nuestros propios trabajos, tener la capacidad de quizás desarrollarnos vocacionalmente, pero a su vez nuestras hijas siguen siendo nuestro foco de atención, siguen siendo nuestro foco de devoción exclusiva y objeto de nuestro único deseo. Cuando esto pasa, una hija puede identificarse con esto y genera un sentimiento de altruismo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esta hija, en ella se va trasladando todo eso que nosotras como madre le vamos transmitiendo desde nuestro lugar, ¿sí? Esa información de ese superpoder que tenemos, ¿no? De ese lugar de superpoder, de control, de ser el pilar, de manejar todo desde nuestro lugar, de trabajar desde un lugar en el que quizás estamos ejerciendo nuestra profesión. Podemos ser docentes, podemos ser abogadas, podemos ser médicas. Entonces mamá es todo eso y encima es ama de casa y encima es mi mamá y está en todo. Bueno, esa es una posición que en definitiva es ilusoria y es engañosa porque no existe la madre perfecta, no existe la madre que pueda hacerlo todo. Pero esta hija puede tomarlo como referencia y cuando toma esto como referencia, ella también va a ir identificándose con esa parte de su personalidad y también va a ir relegando a su sombra todas las otras características contrapuestas, que son, como hemos dicho en otra oportunidad, su capacidad de desarrollar cierta agresividad, su capacidad de tener también sentimientos de hostilidad, de generar controversia, de enfrentar alguna discusión. ¿Por qué? Porque solamente se va a identificar con el rol de ciertas características femeninas de mamá. Entonces, ella también se va a identificar con una
posición que no corresponde a una maternidad real, sino que es ideal, ¿sí? La madre sigue, en ese caso entonces, viendo en su hija una prolongación de su persona. Y entonces a esa hija le resulta mucho más difícil salir de ese vínculo, de romper o de tener una distancia óptima con mamá. Cuando este tipo de vínculo llega a un exceso, cuando esta proyección, porque es natural tener proyecciones en nuestros hijos y hasta a veces es, digamos, apropiado para poder acompañarlos y estimularlos en muchas áreas de su vida. Pero cuando esta proyección llega a un exceso, podemos llegar a lo que se llama abuso narcisista. Y aquí empezamos a hablar de este tipo de vínculos con madres narcisistas. ¿Qué pasa en estos vínculos en los que mamá tiene hacia esta hija una proyección narcisista de sí misma? ¿A qué se debe? A esto se debe, a que las mujeres que son más madres que mujeres podemos con frecuencia encontrar esta influencia de proyección narcisista sobre sus hijas. Entonces, esta hija es una persona a que se le pone todo el foco, se espera mucho de esta hija, se hace todo lo posible para que esta hija pueda desarrollar todas esas cualidades que esta madre no pudo o no supo o no se atrevió a desarrollar. Entonces, se le da permiso a que la hija pueda llegar a diferir quizás con mamá, pero no tanto para que no se diferencie tanto su persona de lo que es mamá. Que desarrolle lo que le gusta, pero no tanto como para que se oponga a lo que le gusta a mamá. Entonces, cuando ese tipo de vínculos empiezan a dar, empiezan a haber extrañezas, digamos, entre comillas, en esa relación. Empiezan a haber rupturas en ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque la línea de pensamiento podría llegar a ser así. Si esta evolución no es mía, como madre, si no hay una continuidad de ella que se parezca a mi persona, entonces hay una ruptura. Entonces el vínculo se rompe porque se pierde ese hilo identificatorio que tengo yo como madre hacia mi hija. Y es algo a lo que me voy a resistir, es algo a lo que no voy a poder muchas veces soportar y tolerar si estoy en ese tipo de vínculo narcisista. Esta proyección, cuando es un exceso, desencadena en este abuso narcisista. Y todo lo que reprime esta madre, todo lo que reprime esta madre como mujer, es lo que va a fomentar que desarrolle esta hija. A su vez, las cualidades que ella no se atrevió a desarrollar son las cualidades que va a fomentar para que su hija las desarrolle. Pero no para que su hija tenga más recursos, no para que ella desarrolle sus propios recursos, sino para que todas esas necesidades de gratificación satisfagan las necesidades de esta mujer como madre, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Fíjense, podemos encontrar en la niñez niños superdotados, hijas que saben 3 idiomas, jóvenes que estudian 2 o 3 carreras, todo para complacer todas esas proyecciones insatisfechas de mamá, ¿sí? Hijas que a lo mejor difieran de mamá, pero poco a poco van achicando esas diferencias para satisfacer todos los deseos inhibidos de nuestra mamá y para poder hacer realidad todos esos sueños insatisfechos de mamá y que esta madre haga realidad todas sus insatisfacciones a través de esta hija. Entonces, sabemos que siempre hay proyecciones, dijimos sí. El punto es cuando hay un exceso. El problema es cuando esta hija es el único objeto de deseo de esta mujer como madre. ¿Y cómo es el vínculo de esa madre con esta hija? El vínculo es tan estrecho y pasional que se enredan la una a la otra, en la que a veces una no sabe quién es quién, en la que a veces es difícil de diferenciar cuando la hija actúa por su propio deseo o por el deseo de su madre. Entonces, pasan del agua más calma a la tormenta más grande, como dijimos. Esta hija son la parte ideal de una madre
que tienen incorporada y que tienen la obligación de cumplir con aquello que se espera de ella, ¿sí? Entonces, esto por supuesto es un proceso totalmente inconsciente y es sutil, pero poco a poco es la programación que se va desarrollando en estas hijas con madres narcisistas. ¿Qué efecto tiene este tipo de vínculo en la hija? ¿Cómo se ve esto reflejado en la hija? Bueno, la hija se transforma en una persona con muy baja autoestima. ¿Por qué? Porque demanda o se siente demandada para poder tener que buscar siempre el reconocimiento y el éxito. Todo lo que haga para esta hija nunca va a ser suficiente. Nunca se va a sentir totalmente satisfecha. ¿Por qué para esta hija nunca va a estar suficientemente satisfecha todo lo que haga? Y eso va a redundar en su baja autoestima. Porque haga lo que haga esta hija, nunca va a ser suficiente para ella misma. Porque esta hija puede llegar a recibir felicitaciones, admiración de todo el mundo, pero es un falso reconocimiento. ¿Por qué? Porque no están dirigidas hacia ella en su inconsciente, ¿verdad? Sino que están dirigidas a lo que ella realiza como objeto de satisfacción para su madre, para el cumplimiento de las proyecciones de su madre. Y como ya sabemos, el cumplimiento de las proyecciones de su madre parten de las necesidades insatisfechas de mamá, parten de su propia carencia. No le corresponde a esta hija tapar ese bache, ese hueco que tiene mamá, sino que le corresponde a mamá trabajar su propio vacío, su propia insatisfacción. Pero como es imposible de ver, la hija está permanentemente queriendo cada vez hacer más, buscando el perfeccionismo, buscando los mejores resultados para satisfacer el hueco de mamá. Y eso no va a pasar. No funciona así. Es mamá quien tiene que hacerlo por ella misma. Y esta hija poder diferenciarse de mamá y poder realizar sus propios deseos y sus propios sueños. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo, por ejemplo, puede llegar a actuar una mamá con estas características? A veces este tipo de madres son el tipo de madres que son amigas de las amigas de nuestras hijas. Tienen un vínculo, se meten en los grupos de amigas de la hija. A veces puede haber un conflicto quizás en el grupo de amigas de nuestra hija y esta madre se entromete para querer resolver el conflicto. Puede que hasta organice una pijamada, una juntada para que se solucione el conflicto. Entonces, una madre puede decir, bueno, lo que pasa es que yo hago todo esto porque quiero lo mejor para mi hija, porque quiero que ella esté bien, porque quiero que no se peleen con sus amigos. Y hasta un punto quizás puede ser hasta cómplice de esta hija y dejar fuera de esa complicidad al padre. Pero una madre que se comporta así, en realidad lo que no soporta es estar fuera de la vida de su hija. Una madre que se comporta así, en realidad es una forma de querer ser parte o de tener continuidad de ella a través de la vida de su hija. Tener algo propio. Pero fíjense, esto es algo que la madre no lo puede tolerar. Que la hija tenga algo propio donde la madre no pueda participar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente esta hija? Esta hija se siente, por supuesto, que asfixiada, por supuesto que se siente invadida. Y quizás puede que se sienta también enojada o con rabia o con resentimiento hacia mamá, pero ¿lo puede expresar? No, no lo puede expresar. ¿Por qué? Porque mamá es tan buena, porque mamá lo hace de tan buena onda, porque mamá me quiere tanto, que cómo yo le voy a decir que quiero tomar una distancia o cómo yo me voy a permitir separarme de mamá. Entonces, en un punto, fíjense, ambas no están pudiendo diferenciarse una de la otra y el lazo que las une, ese lazo estrecho, es invisible y es el que impide que ellas puedan individualizarse cada uno por separada, que cada una pueda tener su propia identidad. Y aparte esto es algo que se va retroalimentando.
se va como cada vez haciendo cada vez más grande, la una con la otra. Y yo puedo tener 30, 40, 50 años y sigo teniendo esa retroalimentación en un vínculo tóxico y narcisista con mamá. ¿Qué pasa con esta madre cuando, por ejemplo, una hija sí puede empezar a tomar una distancia óptima? A lo mejor se va de casa, se va a vivir sola o empieza a tener su vida, su mundo, su carrera. ¿Qué pasa con esta madre? Esta separación la enfrenta a su propio vacío, porque ella misma se fue construyendo ese pilar del que estábamos hablando. Ella misma se hizo pilar, se hizo sostén de esa familia. Ella misma fue la que entretejió esos hilos para estar en todo y con todos. Entonces, cuando estas hijas empiezan a querer separarse, empiezan a tener un vacío existencial, pueden llegar a caer en depresión, pueden llegar a sentir un montón de síntomas. ¿Por qué? Porque la maternidad para esta madre no es una función que tenga que cumplir, sino que es algo que la identifica como persona. No es algo no es una función de la que ella pueda entrar y salir fácilmente, sino que ella sigue necesitando esa simbiosis para poder alimentarse a sí misma. No pudo interrumpir la simbiosis con esta hija que era necesaria cuando ella era bebé, pero que ya no es necesaria en su adultez. Entonces, por lo tanto, separarse para ella de su hija es algo que no lo puede soportar. Y mi hija puede estar acá a 2 cuadras, a 10 kilómetros, como en otro país, que yo voy a saber y voy a estar interiorizada de su vida, porque si no, no lo puedo soportar. Y ese vínculo es inconsciente, tanto para la madre como para la hija. Porque cuando la madre no está pendiente de la hija, esta hija, si no tiene clara esa diferenciación, puede estar pendiente del estado emocional de mamá. Y este abuso, si no se va controlando, puede llegar a terminar en una relación, digamos, hasta perversa, ¿sí? En fin, esto es algo que la hija no puede ver, porque encima muchas veces este tipo de madres son madres que son idealizadas, no solo por esta hija, sino quizás por las amigas, por otras hijas que no tienen un vínculo con su madre. Entonces, es muy difícil de salir de ese lugar, porque se genera una relación de amigas que aparenta una simetría, pero esa simetría en realidad es falsa, porque quien tiene el dominio de ese vínculo, la que lidera ese tipo de unión, es nuestra madre o es la madre. Entonces se produce esa confusión de identidades. ¿Por qué? Porque es de a dos, no hay un tercero. Papá está totalmente anulado, no entra en ese vínculo, no entra en esa simbiosis. Y cuando esta hija llega a una edad adulta y no puede hacer consciente esa separación, no puede tomar conciencia de su propio resentimiento o quizás cierta enojo con mamá, como no puede decírselo, va alimentándolo con un resentimiento que puede ir creciendo. Y en vez de separarse o transmitir ese resentimiento hacia mamá, ese enojo o hasta ese odio, se empiezan, fíjense, todo lo que no podemos decir, todo lo que no podemos expresar queda en nuestra sombra. Entonces esta hija reprime su ira, reprime su enojo con mamá y quizás pueda de esa ira y ese enojo manifestarse en una autoagresión. ¿Cómo puede ser esta autoagresión? Puede ser una hija que quizás tenga trastornos alimentarios, puede ser una hija que quizás se autoflagele, pueden ser hijas que quizás se dañen a sí mismas, pueden ser hijas que quizás caigan en ciertas adicciones. Entonces, en suma, cuando estas fronteras no están bien delimitadas, cuando llega un momento en nuestra vida en la que no podemos separarnos y tener la distancia óptima con mamá, si es que somos hijas, o con nuestras hijas cuando somos madres, corremos el riesgo de que ninguna de las dos nos podamos identificar. Y esto se ve manifestado en muchos casos, con hijas que cuando su madre ya no están en un duelo interminable, porque se quedan atrapadas en esa muerte de la madre. O son hijas que replican sus mismas historias en casa por una lealtad inconsciente a mamá, por lo que han asociado en sus mentes con lo que han vivido, simplemente por una asociación inconsciente
replican lo que significa para ellas también ser una buena madre, que es también anularse quizás como mujer, y repiten el mismo proceso. O, si tienen la posibilidad de tomar conciencia, separarse apropiadamente y tener una relación más sana entre ambas. Pero bueno, esa sería la mejor forma de lograrlo. ¿Cómo? Hacer consciente de que esto puede estar sucediendo en mi relación con mamá, de que esto puede estar sucediendo en mi relación con mi hija. Y, aunque quizás eso ya esté naturalizado en mi vida, darme la posibilidad de hacer visible lo invisible. Cuando esto se pueda dar, damos posibilidad que tanto mamá pueda reencontrarse consigo misma, que mamá pueda hacer su propio proceso, que pueda encontrarse en otra etapa de su vida como mujer y que yo como mujer me pueda realizar también con mis propios objetivos, con mis propios deseos, con mi propia familia, con mi propia pareja, con mis propios hijos, de una forma más equilibrada y más sana. Bueno, si te gustó esta charla, te invito a que le des un like. Si te gustó, te invito a que la compartas y que próximamente vamos a seguir charlando acerca de estos temas si es que te interesan. Desde ya te doy muchas gracias y espero que te suscribas si es que no te suscribiste y que invites a que otras personas se puedan suscribir para que puedan seguir creciendo esta comunidad hermosa. Porque bueno, todo lo que compartimos, como siempre digo, se replica y se multiplica. Así que muchísimas gracias.